ahora está mucho peor y no tengo duda de eso. Le voy a preguntar ya mismo a José Urtubey qué tiene para decir, bueno, el empresariado, ¿no? Dirigente empresarial José Urtubey, respecto a estas situaciones que se están viviendo hoy en una Argentina que padece y mucho. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. En primer lugar, creo que corregir la macroeconomía era indispensable, es decir, el combate para la inflación Argentina necesitaba. Ahora, el verdadero desafío también es ver cómo se va concatenando esto con la microeconomía, es decir, los distintos sectores, las distintas economías regionales. Ahí me parece que vamos a necesitar, digamos, una fuerte articulación entre lo público y lo privado. No solamente el sector privado es el responsable de ver cómo se van a ir aplicando las distintas medidas que deben aplicarse para que tengan una salida, obviamente, y una recuperación, porque hasta ahora venimos viendo lo que sería el ajuste, pero digamos la reactivación. Por lo menos yo en B corta desde ya que no la veo. Bueno, en el mismo sentido, el Banco Mundial, que hoy corrigió su proyección para la Argentina, y uno dice, bueno, bien, la corrigió. No, es más profundo todavía el pozo, Andy. Sí, exactamente, una caída de 3,5% prevista de la actividad económica. Claro, incluso, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional preveía que este año la Argentina iba a crecer, también cambió su perspectiva de la actividad económica y bueno, hoy la Argentina es de los pocos países de la región que va a tener un retroceso en materia de actividad económica. Se prevé para el año que viene un rebote del 5%, eso es lo que anticipa el Banco Mundial. Veremos. Sí, por eso te digo, vos si ves lo que pasó en la industria, por ejemplo, 50% de capacidad industrial instalada ociosa y en alguna medida en el mes de marzo... ¿Qué pandemia eso? Es por eso, un 20% de caída interanual en el mes de marzo, un 18% en el mes de abril, un poquito mejor en términos intermensuales, pero claramente se va a necesitar... El desafío es una conjugación de políticas públicas que vayan sobre la microeconomía, porque por una cuestión espontánea no va a haber una recuperación. Vos me decís, el desafío es, y el gobierno no piensa en nada de eso. No, el gobierno dice, todo se arregla. Inclusive creo que, porque decía el ministro que nosotros hicimos la corrección macro, la micro ya queda para el sector privado. Y ahí yo digo, no, ojo, tenemos que entender que necesitamos el acompañamiento de las políticas públicas. La Argentina, bajo los sectores que, por más que sean competitivos per se, no alcanza para 46 millones de argentinos, que son los sectores que hoy vemos pujantes, como podrían ser la energía, la minería, el agroindustria extensiva, podríamos hablar de lo financiero, es decir, y quizás lo tecnológico. Necesitamos que se cuide el mercado interno, necesitamos las cadenas productivas, necesitamos, fíjate la elección... No, está bien, pero escucho a muchos dirigentes empresariales en este sentido, decir, bueno, se necesita esto, aquello y demás, pero el gobierno no mete medio síntoma de que eso fuera a ocurrir, más bien todo lo contrario. Te digo, inclusive, viendo lo que es la geopolítica, viendo las elecciones que se dieron el fin de semana en Europa, empiezan una suerte de regionalización en el mundo, las cadenas productivas deben ser cuidadas, las famosas, como les llaman los americanos, los nearshoring o friendshoring, significa que tenés que cuidar tus cadenas productivas. Fíjate que hace 20 días Estados Unidos elevó políticas arancelarias sobre distintos niveles de productos. Sí, sí. Es decir, ahí requiere un trabajo que no deje librado a la espontaneidad esto, porque va a ser muy difícil, si no la recuperación, ¿no? Decías no hay B corta, ¿y qué hay? ¿Qué ves? Bueno, hasta ahora una L. Y puede llegar a convertirse... Dejarle tranquilo. Sí, pero es la realidad. Es la realidad. Puede llegar a convertirse en una U en la medida que haya un trabajo específico de incentivo sobre lo que es la micro, ¿no? Claro, pero ahí vuelvo otra vez a la imposibilidad que muestra el gobierno, por lo menos. Digo, vos decís, si esto sigue así, esto es L. Salvo que corrijan y se pongan a hacer lo que no pregonan. Es que es lo que yo veo. Urtubey, con todo respeto, yo me imagino al presidente mirando la tele y diciendo, Urtubey, ¿quién no la ve? Urtubey está esperando que el gobierno haga algo, articular lo público con lo privado. Eso no está en el discurso del gobierno. No, porque puede ser que diga eso, pero digamos, para mí verla significa entender que teníamos que hacer correcciones, porque como vos bien decías, Juan, había que hacer correcciones, no estaba bien a diciembre del año. Ahora, no podemos quedarnos solamente en un ajuste en términos monetarios, en un ajuste que se limite a lo financiero. Tenemos que trabajar, porque por ejemplo el déficit, la coparticipación es una necesidad y tiene que ver con la realidad empresaria del interior. La coparticipación, cuando a las provincias se le limita todo lo que es la transferencia
digamos, discrecional, que lo ponen en términos peyorativos, pero en definitiva es el sistema que emparchado es el que funciona para el país, para el funcionamiento de los recursos del país. Si no se le da una descentralización de los recursos, también el interior va a sufrir mucho. José, ¿y por qué crees que en este contexto la Unión Industrial Argentina nos sale más fuerte a...? Porque vos marcabas los datos de la industria, la verdad que son muy preocupantes. Muchas empresas ya cerrando, otras suspendiendo, las grandes, las chicas, en todos los sectores de la industria. ¿Por qué crees que no hay un reclamo más fuerte de la UIA? Y como te digo, me parece que no debemos quedarnos con una óptica solamente basada en esos 5 sectores a los que te hacía alusión, que pueden estar en una situación competitiva per se por una cuestión que no tiene que ver con la Argentina. Pero sin lugar a dudas creo que hace falta un mensaje institucional mucho más fuerte de llamar la atención sobre los sectores productivos del interior que necesitan que el mercado interno también funcione. Porque inclusive para la mejor exportación necesitas apalancarte en un mercado interno que esté pujante. Gracias, José. No, por favor, gracias. José Urtubey, acá en Minuto 1.